Muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos nuevamente a esta tutoría de Fundamentos y Enfoques, ya finalizando esta experiencia académica. El día de hoy, digamos que considere pertinente, he estado en la revisión de lo entregado el fin de semana, en el borrador de la ficha. No se han revisado todas en su totalidad, pero sí algunas fichas, y en el transcurso de toda la semana yo creo que ya se realizará la revisión con comentarios puntuales. Seleccioné algunos ejemplos, no son ejemplos que yo, digamos que lo enuncio digamos, ahoritica. Creo no los escojo por nada particular, sino algunos comentarios que me parece específico, digamos, realizar. Cuando yo califico nunca miro, digamos, el nombre. Entonces, si de pronto algunos de ustedes están aquí en la tutoría, creo que incluso podría ayudarles y contribuirles a la construcción de su proyecto, lo que enunciemos aquí el día de hoy. Me parece, digamos, importante porque recogen algunos elementos en los que saben que, o por lo menos que hemos venido abordando en, en las tutorías, y que son fundamentales para para la construcción de la ficha desde lo teórico. Sí, para que, digamos, como se les ha anunciado, digamos, en distintas ocasiones, la ficha que entregan ahorita en la última actividad es la ficha que se va a la dirección de investigaciones. Si la ficha está absolutamente bien, pues será aprobada o aprobada con algunas modificaciones, o en el escenario que no queremos ninguno, pues no aprobada, ¿cierto? Entonces, la idea es tener en cuenta, digamos, estas cositas para que ya en la actividad 6 pues entreguen su ficha, ojalá con todo supremamente listo, y pueda esa ficha, digamos, que tener éxito inmediato, ¿no? Entonces voy a retomar algunos elementos de lo que entregaron. Ya ahoritica explicaré, entonces, después de esto, yo creo que haré la explicación de lo que comenta allí Nora, de los puntos 2, 7 y 8 de la ficha, y cualquier pregunta que tengan, pues pueden ir enunciándola a medida que va avanzando la tutoría. Bueno, entonces, acá digamos que traigo uno de los primeros ejemplos de algunas de las fichas que yo encontraba, ¿no? Algo que veíamos al inicio de, de las tutorías conmigo, en lo que quizás me enfaticé en cierta medida, pero creo que hay que seguir enfatizando en ello, y es la estructura, en principio, por lo menos, del objetivo general de cualquier tipo de propuesta de investigación. Esto sucede y sucede, digamos, en varias fichas. Todos los objetivos de investigación tienen una estructura particular, por lo menos el general. Se espera que los específicos también compartan en gran medida esta estructura, pero por lo menos el general debe cumplir con una serie de mínimos en su redacción. Uno es algo fundamental, ¿cierto? Que no sucede, obviamente ninguno, eh, digamos que cae en este elemento, que es el verbo, ¿cierto? El verbo dictamina la acción y las acciones que se van a seguir, y también dictamina en alguna forma las acciones, incluso de los objetivos específicos, ¿cierto? Hay una recomendación que yo realizo, igual es una de muchas posibilidades, pero hay algo que se llama, que digamos que propone Benjamin Bloom, un pedagogo y sobre todo enfocado en la educación virtual, y es una taxonomía en los verbos. Entonces ustedes pueden buscar allí en Google taxonomía de Bloom o taxonomía de Bloom para la era digital, y es lo que propone es, eh,
Nora, estás levantando la mano. ¿Tienes alguna inquietud diferente a la explicación de los puntos 2, 7 y 8 de la ficha? No, profe, qué pena. Se me activó, tranquilo, gracias. Ah, vale, listo. Ya ahorita vamos a tratar ese tema. Entonces, volvía. Benjamin Moore propone, digamos, una serie de verbos y acciones que van desde las habilidades de orden inferior, él lo pone así en su teoría, a las habilidades de orden superior. Entonces va más o menos en una serie de progresión. Y entonces en las primeras acciones están los verbos que están relacionados con la acción de recordar. Es como lo que él dice en su teoría, que yo pues, digamos, le recomiendo específicamente para la construcción de objetivos de aprendizaje o objetivos, objetivos de investigación. Recordar es quizás una de las acciones más básicas que realizamos en el aprendizaje, ¿cierto? Después va avanzando, él propone que el segundo nivel va en las acciones de comprender y hay unos verbos que él sugiere, digamos, como posibilidades de acción o verbos de acción que están dentro el marco de esas habilidades, ¿cierto? El siguiente que él propone es aplicar, bueno, y así. Y el siguiente, digamos, que sería analizar. Generalmente, cuando yo construyo un verbo de investigación general que mis acciones tienden a analizar, lo ideal es que los objetivos específicos estén pensados hacia esas acciones, recordar, comprender, aplicar. Porque da cuenta, nuevamente, esta es una sugerencia, no necesariamente tiene que ser así, pero es una sugerencia que yo les hago. Existen otras posibilidades, teorías pedagógicas que manejarán distintas acciones. Pero eso me da cuenta y incluso diría digamos, el orden sería en los objetivos específicos uno, 2 y 3 respectivamente. Ahora bien, digamos que eso no, todas las investigaciones lo proponen, ¿cierto? Lo otro, mm, aparte del verbo, es el objeto de conocimiento, ¿cierto? O el objeto. Toda acción, como dice la teoría gramatical, la realiza alguien, ¿cierto? Y la acción recae en alguien. Ese recaer que en el que hablamos, digamos, en la investigación, es ese objeto de estudio, es decir, responde a la pregunta ¿qué? ¿Cierto? Voy a anotarlo acá de manera más clara. Verbo y el objeto, que responde a la pregunta ¿qué? Esto ya lo había traído y lo habíamos hablado en una teoría, pero digamos me parece importante precisamente porque seguimos encontrando en algunas propuestas aún estos elementos. Acá en el ejemplo que tenemos, todo el objetivo es absolutamente objeto, ¿no? ¿Qué es lo que se van a analizar? Las concepciones de los docentes frente al proceso de seguimiento al desarrollo integral. Entonces, eso es el objeto. Hay otros elementos, ¿cierto?, que, de los que hablábamos en distintas tutorías, que es la condición de calidad. Hablemos primero de la condición de calidad, y el otro elemento es la finalidad. Son elementos que son supremamente importantes para la construcción del objetivo de investigación. Como les digo, por lo menos en general, los específicos pueden ser, digamos, en alguna medida flexibilidad en ello. Y tanto condición de calidad como finalidad, responden las preguntas cómo y para qué. ¿Qué es lo que voy a analizar acá en este ejemplo particular? Voy a analizar las concepciones de los docentes frente al proceso de seguimiento al desarrollo integral. Nos falta acá en este objetivo cómo se va a hacer en ese análisis y para qué se hace ese análisis. Toda investigación debe tener una finalidad clarísima.
y es para qué yo hago la acción que me emprendo y que pienso que es la acción principal y necesaria para poder responder mi pregunta de investigación que surge de una problemática, ¿cierto? Entonces, acá este ejemplo nos recoge elementos principales que trabajamos en la primera parte de las tutorías conmigo y es los objetivos de investigación deben tener al menos el general esta estructura. Es fundamental que volvamos a la revisión de nuestros objetivos y esto van a estar lo haciendo durante gran parte también de la maestría. Volver sobre los objetivos. Recordemos que digamos, una maestría es más allá de una profundización en el campo disciplinar, es la problematización incluso de nuestra disciplina y nuestro campo de estudio. Entonces, es fundamental, digamos que tener la suficiente autonomía en alguna medida para estar en esa constante revisión, ¿cierto? Cuéntame, Nancy Janet, ¿qué pregunta tienes? Profe, es que nosotros habíamos planteado el objetivo general, pues con el verbo y como con el qué, ¿sí? ¿Qué es lo que se pretende hacer? Pero en los específicos habíamos colocado como el cómo y el para qué. Entonces, no sé si tenemos que replantearlo y todo colocarlo en el objetivo general. Vale, es que todas estas preguntas deben estar todas estas respuestas deberían estar en el objetivo general, no divididas, porque se espera, como les comentaba, que también ojalá en los objetivos específicos exista esa claridad de verbo, objeto, condición de calidad y finalidad. Esto que da, por ejemplo, cuando nosotros abordamos acá el cómo, ese cómo generalmente está ligado a la propuesta metodológica que nosotros hemos pensado. Entonces, complementemos esto con un poco lo que recuerdo porque lo revisé hace poco. Analizar las concepciones de los docentes frente al seguimiento del desarrollo integral a través de a través de la comprensión hermenéutica de sus experiencias podría ser que es la metodología que se propone en esta investigación es la hermenéutica. Entonces, ¿a través de qué? A través de la, a través de la comprensión, lo que había dicho, comprensión hermenéutica de las experiencias, con el fin de plantear mejoras a ese proceso, básicamente. Allí se completa y posteriormente en los objetivos entonces específicos vamos a dar cuenta también ya de manera mucho más puntual cómo vamos a analizar esas concepciones, ¿no? Entonces, a través de la comprensión de, además que acá hay otro elemento que es, voy a quitar la cámara para mejorar la conexión, otro elemento que hay que tener en cuenta y es las categorías que proponemos en el objetivo. Por ejemplo, las concepciones. Ese concepto es supremamente ambiguo. ¿Qué es una concepción? Digamos, y vamos a tener que definirlo. Recordemos que las categorías que aparecen en los objetivos, vamos a tener que definirlas desde lo teórico. ¿Quién habla teóricamente de una concepción? ¿A qué lugar nos vamos a remitir para decir, según este autor, la concepción es esto? Pensemos un poco que cuando hablamos de concepciones, la cosa se empieza a complejizar. Todo, absolutamente todo lo de la investigación está casi condensado en los objetivos, por eso es supremamente importante trabajar sobre ellos, ¿cierto? Podríamos decir analizar imaginarios, analizar experiencias, analizar otro tipo y claro, imaginarios sociales, tenemos que la psicología y la sociología habla de imaginarios sociales y hay un montón de autores que hablan sobre ello, experiencias de los docentes, pues la pedagogía y la sistematización de experiencias docentes ha hablado muchísimo sobre la experiencia docente, ¿cierto? Podríamos cambiar la palabra y fijémonos que con un cambio en una palabra nos lleva teóricamente hacia otros lugares y nos amplía la investigación o nos la delimita. Por eso es fundamental nuevamente, y yo casi en todos en todos los comentarios recuerden estar revisando los objetivos específicos, los objetivos generales. Entonces, nuevamente, según el comentario de Nancy,
los objetivos específicos también tienen que dar cuenta de cómo se van a realizar las acciones, ¿no? Entonces pensemos un poco que lo que primero que vamos a comprender, si cambiamos, yo lo cambiaría y obviamente en mi perspectiva, y eso no tiene nada que ver nuevamente, si las personas que están acá, las que propusieron este objetivo, no tiene que ser así, pueden buscar teniendo en cuenta su problemática indudablemente, pero yo propondría comprender, analizar los imaginarios. Y en eso uno podría, digamos que el primer objetivo específico sería comprender los imaginarios. Pero es importante también decir a través de qué, no sé, a través de entrevistas podría ser si a través de un instrumento, a través de X instrumento, con el fin se comprende la concepción docente para tratar de, no sé, hacer no se me ocurre, digamos, que podría, para tratar de estimar, por ejemplo, ya en alguna medida, cuál va a ser su seguimiento al proceso de desarrollo, ¿sí? Todo tiene que estar supremamente engranado y el posterior objetivo específico va a ser entonces hacer una serie de aplicaciones, ¿no? O incluso puede hacer implementar una serie de elementos no basados en los imaginarios. Bueno, ya allí la investigación empieza, digamos que, a revisarse, ¿no? Entonces, nuevamente, lo que quería resaltar acá es que es fundamental, por lo menos nuevamente, en el general, tener esta estructura. La estructura me va a dar claridad a mí del proceso. Y la estructura, cuando los pares académicos que revisen las fichas suyas de investigación, van a decir, claro, es que este verbo está supremamente claro y esta investigación sabe muy bien para dónde va. Ojo, que recordemos también que de- desde el título se articula, bueno, digamos que el título, por eso es una de las cosas que incluso se hace después del trabajo, no tiene títulos tentativos. Desde el título se enuncia la relación que existe estrecha entre pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos y metodología de la investigación. ¿Cuál podría ser el título con los cambios que sugeriríamos a esta investigación? No sé, entonces, imaginarios de los docentes frente al seguimiento del desarrollo integral. Analizar los imaginarios, la pregunta, entonces, ¿cuáles son los imaginarios de los docentes? Y así, absolutamente todo se va articulando. Este es un ejemplo que me parece importante porque arranca indudablemente desde el inicio y es el objetivo tiene que estar supremamente claro. Vayamos a otro caso que también es, digamos que importante mirar qué mejoras se pueden hacer con el fin de que lo hagan, tengan ustedes en cuenta en sus propuestas y en sus fichas de investigación, ¿no? Tenemos un verbo claro que es comprender. Entonces la acción está supremamente clara. Ahora miremos nuestro objeto de estudio. La influencia que se manifiesta en el rendimiento académico dentro de la interculturalidad que no afrontan. Ojo, por favor, tengan en cuenta eso, muy importante. Ojo, que en un nivel de maestría mínimo, digamos, el primer criterio de evaluación para cualquier entrega, o por lo menos hablo desde mi caso, es el excelente trabajo y tratamiento de la lengua castellana. Porque afortunadamente o desafortunadamente, en el ámbito académico, es, uno puede rechazar una ficha de investigación porque tiene una redacción clara. Y partimos de un presupuesto y es que todos los que estamos en una maestría pasamos por una formación profesional, realizamos alguna serie de acciones para graduarnos y en esa formación profesional no simplemente somos, voy a poner un ejemplo por fuera, ¿no? Ingenieros, sino aparte de eso,
hicimos una serie de lecturas y apropiaciones que nos ayudaron a fundamentar lo básico en la escritura y en la escritura académica. Es fundamental, eso es importantísimo. Más aún si nosotros somos licenciados, porque estamos todo el tiempo revisando ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Yo sé que son errores que a veces pasan a uno, ortotipográficos, pero hay que tener siempre la lectura, la relectura, la vuelta a leer. Entonces, volvamos, digamos, a este verbo, a este objetivo. Comprender nuevamente, la acción es supremamente clara. Tenemos el caso, nuevamente, que tenemos un objeto de estudio, pero ese objeto de estudio es aún mucho más ambiguo que el anterior. Tenemos algo que es la influencia. Recordemos algo que también hablábamos en alguna ocasión. Es fundamental que lo que vamos a observar, a realizar, a comprender, a analizar, sean acciones de tipo material. Uno puede observar la materialidad de una experiencia de un imaginario en preguntas, de unas entrevistas, y se observa. Lo material no simplemente se refiere a lo que yo puedo tocar, a lo que yo puedo observar y puedo verificar. Las influencias de algo es realmente muy complejo observar. Primero, digamos, ese elemento. Aparte que es la influencia que se manifiesta. Revise, nuevamente, revisemos muy bien cómo ya empieza, digamos que el objeto de estudio empieza a perderse, ¿no? Empieza, ¿cuál es? Y que manifiesta en el rendimiento académico. Entonces la pregunta es, ¿la influencia de qué? ¿Cierto? ¿Cuál es la influencia que yo quiero revisar? ¿La influencia de qué? La influencia del clima, la influencia de la cultura, la influencia de los padres, la influencia de los amigos. Hay una influencia que estamos pensando que hay una manifestación de rendimiento académico, pero no es absolutamente clara. Además que partimos de un presupuesto en esta investigación y es que esa influencia que no se enuncia está manifestada en el rendimiento académico, ¿cierto? Esta es una hipótesis que se, se, se presupone como verdadera en este ejemplo de objetivo de investigación. Entonces, digamos que allí es, nuevamente, hay una ambigüedad muy fuerte, que se manifiesta en el rendimiento académico dentro de la interculturalidad. Aquí sí queda uno absolutamente y totalmente perdido. El rendimiento académico está dentro de la interculturalidad y algo que yo en gran parte de las investigaciones que he hablado, que he comentado, bueno, ¿y qué es la interculturalidad? Sí, es que la interculturalidad es una propuesta epistemológica. ¿Qué quiere decir eso? Que la interculturalidad son muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. En principio, digamos, en gran parte de las investigaciones hacia la interculturalidad, a principios digamos, de que empieza a surgir esta propuesta, iban encaminadas hacia el bilingüismo, ¿sí? A que existía la posibilidad que la cultura hegemónica no tuviera tanto protagonismo en la lengua que es hegemónica, como en la lengua castellana, ¿cierto? Y que pudieran existir otro tipo de lenguas insertadas en nuestro contexto particular educativo en el currículo. Pero el concepto de interculturalidad es supremamente amplio. Existen competencias interculturales que las manifiesta la UNESCO, en donde están el diálogo intercultural, está la ciudadanía intercultural, está el bilingüismo, está la alfabetización, están muchísimas manifestaciones de lo que es la interculturalidad. Entonces, nuevamente, vamos a comprender, pero ¿qué es lo que se va a comprender? No es para nada claro en la redacción. Quizás lo que quiere mirar esta investigación es cómo cierta cultura tiene incidencia o no en el rendimiento académico de los estudiantes.
de los adolescentes, ¿cierto? Más o menos uno lo intuye, pero esa intuición no es expresa y clara en la redacción del objetivo. Nuevamente, porque hay una influencia, estamos hablando de comprender la influencia, no dice en ningún momento la influencia de que esa influencia se parte del presupuesto que está manifiesta en un elemento que es rendimiento académico dentro de la interculturalidad. Cuando vamos a sacar esto y a extraer las categorías teóricas, nuevamente, que es un ejercicio que hay que hacer, porque de allí se empiezan a revisar los antecedentes y en el informe final estará una parte que es marco conceptual y teórico, en donde lo primero que se hace es hacer evidente los antecedentes y después cómo la investigación se inscribe dentro de ciertas disciplinas y de las teorías que han propuesto esas disciplinas. Lo único, digamos que tendríamos acá dos elementos fundamentales. Uno es rendimiento académico, que es bastante problemático y problemático porque riñe conceptualmente con el concepto de lo intercultural. ¿De dónde surge la idea? Y esto es fundamental también tenerlo en cuenta, no solo en este tipo de cualquier investigación, que no existan contradicciones teóricas en las propuestas de objetivos de ustedes. Y por eso es fundamental, y no vuelvo y lo repito, tener amplio el panorama de lecturas y de saber qué es lo que se ha dicho en distintas investigaciones. El concepto de rendimiento académico está ligado a una propuesta curricular específica que es occidental, absolutamente, ¿cierto? Que se inscribe en un paradigma que es el paradigma, en principio, ni siquiera constructivista, sino conductista, absolutamente. Y es, los estudiantes deben rendir y todos deben rendir exactamente de la misma manera. Hay una serie de niveles y esos niveles indican que hay una media y según esa media todos deben estar en la media o superior a la media, porque todos los estudiantes aprenden exactamente de la misma forma, porque todos pertenecen a la misma cultura y todos tienen que rendir para poder dar cuenta de esos aprendizajes. Esto riñe con la interculturalidad en su propuesta educativa, porque lo intercultural no está enfocado hacia el rendimiento académico, sino está enfocado hacia la posibilidad de manifestar la cultura propia dentro, digamos, dentro de los currículos. Que el concepto mismo de currículo sea reevaluado. La epistemología de la interculturalidad en la pedagogía no está proponiendo que se sigan pensando los procesos de enseñanza y aprendizaje como se han pensado hasta el momento, que es a partir del rendimiento académico, sino que se piensen a través de otra serie de pedagogías experienciales, de pedagogías corporales, de pedagogías, de pedagogías populares, que el aprendizaje no sea el aprendizaje que dicta la cultura hegemónica occidental. Entonces, estos dos conceptos están absolutamente reñidos. Entonces, por ejemplo, esta investigación, pues, en principio tiene que aclarar qué es lo que quiere comprender, ¿cierto? Y segundo, hacer, digamos, esos cambios en la redacción para poder tener el panorama muchísimo más claro. Acá tenemos otro ejemplo que es un ejemplo en el cual quizás yo también lo he enunciado desde otro lugar. Y es hasta dónde llegan los saberes profesionales y hasta dónde llega una investigación de maestría, que digamos, lo he ejemplificado de manera recurrente con la lengua castellana, por ejemplo, y con los procesos de lectura y escritura. Y esto, pues, nuevamente, yo simplemente hablo de las propuestas, no hablo en ninguna medida porque desconozco realmente, vuelvo y le repito, en el momento de yo abrir el trabajo,
yo no observo en ningún momento ningún tipo de nombre, sino simplemente leo el objetivo y trato de hacer los comentarios con el fin de mejorar el trabajo. Entonces, hay unas propuestas de investigación o de ejecución que hacen parte, digamos, que llegan un poco hasta el límite de lo profesional. Porque, y me voy a explicar aquí, es precisamente porque cuando yo obtengo una formación profesional, tengo que poder realizar una serie de competencias básicas de mi profesión. Y voy a ponerlo en mi ejemplo particular. Si yo soy profesional en el área de la literatura y la lengua castellana, en mi quehacer docente, con las competencias que me dio la profesionalización, la licenciatura, debo estar en capacidad de poder formular propuestas educativas, propuestas de aula para la enseñanza de la literatura, para la optimización de los procesos de enseñanza de la literatura y la lengua castellana. Debo estar en la capacidad como profesional de formular propuestas para que los estudiantes comprendan la gramática de la lengua castellana, para que comprendan las competencias de conversación, de oralidad de la lengua castellana, para que comprendan las tipologías textuales que existen y otra serie de elementos para que comprendan que es un texto argumentativo, que es un texto descriptivo, que es un texto expositivo y otra serie de textos para que comprendan que una oración está organizada entre, y esto voy a hacer un paréntesis aquí, una oración tiene estos tres elementos: sujeto, verbo y objeto, y nunca se pone coma entre sujeto y verbo. Esto es un paréntesis que aplica en gran medida para todos. Por favor, revisemos el uso de las comas. Nunca existe una coma entre sujeto, verbo y objeto. Una oración puede ser así. Yo siempre ponía este ejemplo cuando era docente en, en secundaria. Es cuando uno lee En busca del tiempo perdido de Proust, encuentra una oración sin una coma que puede, depende de la edición, pero pueden ser 2, 3 páginas. Y ese es un ejercicio bastante particular para identificar todos los objetos de una oración. Objeto directo, objeto indirecto, objeto perfecto y toda esa serie de objetos que existen o complementos de la oración, ¿cierto? Nunca existe una coma entre sujeto y verbo y cierro el paréntesis. Nuevamente, yo como docente debo estar en capacidad de eso. Pasa exactamente lo mismo con esta propuesta. La propuesta es absolutamente válida. Sin embargo, es válida dentro del marco de unas competencias profesionales. Esta propuesta de investigación puede inscribirse precisamente para un trabajo de grado o de un pregrado, que es formular una propuesta porque yo adquirí una serie de competencias, hice una práctica profesional con distintos niveles y ahora voy a hacer mi trabajo de grado. Voy a hacer evidente que pude comprender y adquirir las competencias profesionales de la enseñanza, en este caso, por ejemplo, de la lengua inglesa. Pero aquí nos falta, digamos, un paso más. Un paso más es, como lo decía hace unos minutos, ¿no? Complejizar nuestra disciplina en nuestro contexto particular. Además que veamos, y es fundamental, digamos, observar en el planteamiento del objetivo que faltan dos elementos fundamentales. Bueno, un elemento fundamental acá, que es las líneas de investigación que tiene la universidad, ¿cierto? Que son inclusión, interculturalidad y en algunas, digamos que se ha abierto últimamente las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC-TAC-TEP, como se denomina. Entonces, nuevamente, ¿qué sucede? Pensemos un poco y cambiémosle, ¿no?, otra vez el objeto particular de estudio, acá en este caso, y pensemos que vamos a formular en el área de ciencias sociales una propuesta para la optimización de los procesos de enseñanza en la historia colombiana. El profesional en ciencias sociales debe
estar en la capacidad de formular esas propuestas para su trabajo cotidiano, porque es parte de su profesión. Es básicamente, y voy a poner un ejemplo muy coloquial, es como si yo realizo un técnico para trabajar madera y acabo mi técnico y me pregunto ahora cómo realizo un mueble de madera. Si me devuelvo un poco, tengo que tener eso bastante, absolutamente claro. Entonces, es como nuevamente, son ejemplos que existen varios de este tipo en las propuestas y nuevamente todo es con el fin que esas propuestas cuando pasen el comité de investigación, pues no tengan una desaprobación precisamente por eso, porque, y se los puedo decir con los ojos cerrados y 100% fiabilidad, una propuesta de este tipo, lo que van a decir los pares académicos, los otros profesores de la maestría, es que precisamente estas competencias se adquirieron en la profesionalización y en dónde está la investigación para el nivel de maestría, ¿cierto? Porque no se observa de manera clara. Entonces podría tener, digamos, un cambio, ¿no? Y es que esas competencias estén insertas dentro del marco de la interculturalidad, hacer una propuesta, digamos, incluso curricular, ¿no? O algunos lineamientos pedagógicos curriculares para que la enseñanza de la lengua extranjera esté acompañada de elementos de una lengua propia del lugar o con algún tipo de no sé, de tecnología de la información y la comunicación que no se haya tratado anteriormente. Además, porque existe otro problema muy fuerte acá, y es cuando vamos a ver el estado del arte sobre propuestas para la optimización de los procesos de enseñanza del inglés, vamos a encontrar montones de propuestas que son mucho más específicas, que nos hablan, por ejemplo, de propuesta pedagógica a través de videojuegos para el proceso de enseñanza y aprendizaje del inglés. O propuesta pedagógica a través del uso de redes sociales para, como Twitter, Facebook, para la enseñanza del inglés. Esa propuesta cae en el error de, nuevamente, de la absoluta generalidad, de no estar delimitada, de no estar inscrita en alguna de las líneas de investigación y de ser una propuesta digamos, en el nivel de un pregrado. Además que tiene otro elemento y es cuando hablamos de las categorías nuevamente, y allí me refiero a la delimitación, ¿cierto? Estamos hablando de un elemento que es procesos de optimización de los procesos de enseñanza. Y hay tres elementos: comprensión de lectura, estructuras gramaticales y competencias de conversación. Todo esto, si ustedes se dan cuenta, nuevamente, en la estructura del objetivo es el objeto. El objetivo no está redactado para decirme cómo va a realizar esto, ni cuál es la finalidad. Y a lo que iba al principio, cuando yo pienso en los resultados de esta investigación, tengo que tener resultados en tres áreas: en comprensión lectora, en el dominio de estructuras gramaticales y en competencias conversacionales. Tengo que hacer actividades de enseñanza y aprendizaje para hacer evidente que mis estudiantes hicieron comprensión lectora, hicieron estructuras gramaticales y hicieron conversaciones en la lengua. Entonces, esa parte de la delimitación en las categorías hay que también reducirla y hay que revisar nuevamente en la problemática de investigación. Ese era, digamos, otro de los ejemplos. Ahora el otro ejemplo en donde, en cierta medida, lo que hablaba hace un momento, la articulación entre título, pregunta y objetivo. Tenemos un título que dice la interculturalidad, ya hablamos de esto, ¿cierto? La interculturalidad como herramienta.
Nuevamente, si yo, experto en el área de la interculturalidad, reviso un diseño de proyecto de investigación, con esta ilustración ya encuentro, digamos, problemas conceptuales fuertes, y es pensar que la interculturalidad es una herramienta. Esto es con el fin, nuevamente, de que revisen de manera muy puntual las categorías, las palabras que ustedes están usando para la iniciación de sus proyectos y de sus diseños de proyectos. Porque es muy complejo hablar que la interculturalidad es una herramienta. Es como decir que la pedagogía es una herramienta. O como decir que la psicología es una herramienta. Las herramientas tienen características particulares, y es que sirven específicamente para algo, ¿cierto? Vámonos al ejemplo coloquial, y es el destornillador atornillador. Me sirve a mí, es una herramienta que me sirve para atornillar o desatornillar tornillos. La interculturalidad, nuevamente, es una propuesta epistemológica. Es una idea que le surge a algunos pensadores en algún momento de la historia de la humanidad para poder comprender una serie de fenómenos que no se comprendían antes desde esa perspectiva que ellos proponen, que es básicamente la posibilidad de que existan y coexistan distintas culturas en un ambiente o en un espacio geográfico particular. Y que no solo existan y coexistan, sino que ninguna se imponga sobre la otra, que es el gran problema cuando se habla de la monoculturalidad, ¿cierto? Que es el ejemplo, y voy a entrar a explicar muy brevemente esto, el ejemplo de nuestra nación, ¿no? Tiene unos procesos colonizadores, hay una cultura, que es la cultura castellana, española, que se impone sobre las otras culturas que existen en el territorio, que posteriormente se va a nombrar como Colombia. Y como se impone, pues se impone la lengua y se impone la religión, que son los dos primeros aspectos de la cultura que se imponen en cualquier proceso de conquista, ¿no? ¿Qué busca la interculturalidad? Pues hacer evidente primero que esa imposición hace parte de una serie de mecanismos de poder, y que muchas de las acciones que nosotros realizamos, incluso en la cotidianidad, están mediadas por esas relaciones de poder, en donde una cultura se concibe ella misma como superior a otra. Y hay, como lo he dicho en el seminario de interculturalidad crítica, ¿no? Hay ejemplos cotidianos y básicos y coloquiales de ello. Pensemos un poco en que cuando hablamos de los trajes típicos, ¿no? Se tipifica al otro. No existe un traje típico para el occidental, el más occidental de todos, ¿no? Digamos en el caso de Colombia, ¿no? Que es el gerente de una multinacional, Bogotá. ¿Cuál es el traje típico de él? La corbata y el traje formal. Eso no se le denomina como típico. Esos elementos, la interculturalidad lo que está proponiendo básicamente es, bueno, ¿por qué el traje típico del campesino sí es típico y por qué ese otro traje no? ¿Qué es lo que está tipificando? Ah, está tipificando una serie de acciones que son consideradas como otras, como alteridad, porque no hacen parte del poder, básicamente. Hacía muchísimos grandes rasgos. Entonces, pensar que la interculturalidad es una herramienta es complejísimo, porque nuevamente está riñendo conceptualmente entre una propuesta epistemológica, es decir, una propuesta de conocimiento, incluso ontológica, porque es una propuesta también de que se piensa el ser, que se piensa el sujeto, como herramienta. Ahora bien, hay otro elemento, herramienta para diseñar técnicas pedagógicas. Aún se complejiza más la cosa. Esto en el título. Pero revisemos, por ejemplo, que en la pregunta
no aparece en ningún momento la palabra herramienta. Y ahora aparece algo que es la promoción de la interculturalidad, para aprovecharla, ¿cierto? Y promoverla. Empiezan a existir allí, pues, nuevamente elementos teóricos complejos y es, ¿qué es lo que se aprovecha? Si lo llevamos otra vez al otro ámbito, no hablemos de interculturalidad, hablemos de orientar procesos educativos que aprovechen y promuevan la psicología. Empezamos a verlo como complejo, ¿no? ¿Cómo se aprovecha y cómo se promueve la psicología, el estudio del ser, desde una mirada no corporal en su funcionamiento físico, sino en su funcionamiento psíquico, ¿cierto? Es la psicología. ¿Cómo se aprovecha y cómo se promueve la psicología? No es posible. La psicología se ejerce como una profesión y es una propuesta de conocimiento y es una propuesta también del ser. Entonces, hacia allí es que hay que revisar esa redacción básicamente, ¿no? Porque la interculturalidad, así como la psicología, no se aprovecha ni se promueve. La psicología existe como una disciplina. El conocimiento de las culturas y la intención y la puesta en escena de esos diálogos en un territorio en donde se eliminen los elementos horizontales del poder, pues eso es complejísimo aprovecharlo o promoverlo, al igual que la psicología. Entonces, allí hay que entrar a esa revisión plausible de primero que si estamos entendiendo, comprendiendo bien el término, y segundo, si estamos usándolo de manera correcta en las preguntas de investigación, ¿cierto? Porque nuevamente, esto, aparte de esto que hemos hablado, como ya lo dije anteriormente, pues tiene un montón de cosas. Y cuando vamos pensemos en esta pregunta para resolverla, entonces tendríamos que hablar de diálogo intercultural, ciudadanía intercultural, alfabetización intercultural, bilingüismo, otras, y dar cuenta de eso en una investigación, dar cuenta que un sujeto es ciudadano intercultural, que las técnicas que creamos o que se investigaron dan cuenta de la ciudadanía intercultural, pero dan cuenta también del diálogo intercultural, pero dan cuenta, eso se tiene que hacer en la investigación si se habla de interculturalidad en su abstracción. Eso hay que revisarse de manera muy, muy, muy puntual, ¿no? Y pasa, pues, indudablemente lo mismo con el objetivo. Además que medianamente no responde, porque estamos hablando acá de cómo hacer el diseño de las técnicas. Y acá simplemente vamos a identificarlas. Pregunta y verbo o el objetivo tienen que estar yendo hacia lo mismo. Si yo hablo de cómo diseñar, hablo de un método, ¿cierto? ¿Cómo hago yo el diseño de un mapa? Es distinto a decir identificar los mapas que existen. Van por dos lados, tanto pregunta de investigación como objetivo. Entonces, esos ejemplos y casi toda la tutoría en ello ahondan y van hacia ello. Ahora bien, vamos a mostrar la ficha de investigación para resolver la pregunta de Nora, que sé que es una pregunta que tienen varias y varios aquí. Listo. Entonces, Nora nos preguntaba puntos 2, 6 y 8, ¿cierto? Vamos a revisar la ficha de investigación de manera muy rápida y general. 2. Antecedentes y justificación. Algo que ya hemos hablado particularmente. Antecedentes, remitámonos al concepto de lo que significa. ¿Qué es lo que nos antecede? Es decir, las investigaciones o mayores a 10 años
que han abordado de manera específica nuestro tema objeto de estudio. ¿Cómo yo realizo esto? Pues voy a Redalic, voy a Cielo, voy a las bases de datos de la institución, voy a Dialnet y busco por mi tema de investigación. Por eso es que es fundamental, importante tenerlo delimitado. Si yo voy a poner el ejemplo de interculturalidad, si yo voy a Dialnet, que es una base de datos de revistas científicas, y busco interculturalidad, probablemente me saldrán a mí 100.000 artículos y muchísimos más. 100.000 supongo que es poco. ¿Por qué? Porque quizás interculturalidad estará en las palabras clave de sus artículos. Pero van a empezar ustedes a revisar los títulos en donde esos artículos van a estar hablando de cosas más específicas. De, no sé, un ejemplo. Eh, ¿Cómo el juego de la pelota maya contribuye a el aprendizaje de la geometría no euclidiana? Puntual. Son puntuales esos artículos, porque las investigaciones son fundamentalmente puntuales. Entonces, el juego de la pelota en los mayas, hicieron unos pedagogos una investigación en sus escuelas mexicanas y se dieron cuenta que los ayudaba a comprender conceptos de la propuesta geométrica que no hace parte de la geometría euclidiana, sino de la no euclidiana, ¿cierto? Eso más o menos, esa es la delimitación que hay que hacer, que se revisa nuevamente a través de, claro, lo que pasa es que yo miro, mi tema de investigación particular es la infancia. ¿Qué de la infancia? Entonces, por ejemplo, voy a hablar de mi caso específico en el doctorado. Pensar la infancia desde el punto de vista político. Claro, ¿en dónde encuentro yo eso? Pues necesito revisar las investigaciones que han hablado sobre la política de la infancia. Entonces encuentro que realmente es un problema muy poco abordado. Por eso es importante y se justifica hacerlo. Entonces allí por eso es que está ligado. En los antecedentes yo encuentro que en las investigaciones recientes, ¿cierto? Se ha abordado el concepto de infancia desde la psicología, más o menos teniendo en cuenta el desarrollo infantil. Voy a hablar generalidades, desde la pedagogía, desde estos lugares y enuncio las citas. Digo, Javier Sáenz Obregón, ha hablado de la infancia teniendo en cuenta esto y esto. Jimena Pachona ha investigado la infancia desde un punto de vista antropológico, el señor Alan Prodi y todo esto desde los Child Health Studies. Mi perspectiva de investigación se justifica mi investigación porque no se ha estudiado la infancia desde un punto de vista político únicamente en la filosofía política de estos y estos y estos autores. Punto final. Listo, se acabó. Esa es, obviamente eso tiene una serie de extensión en donde la idea de unos antecedentes en una revisión de maestría es que más o menos sean de 30 a 50, la revisión de mis antecedentes. ¿Qué sucede? Que yo puedo salir de 10 antecedentes en 2 párrafos y decir, eh, porque muchas investigaciones abordan la infancia, digamos, en la pedagogía, Javier Sáenz Obregón, Martir Coan. Entonces la infancia vista desde un punto de vista pedagógico en donde se concibe su relación con la niñez, y cito a los autores entre paréntesis como se hace en la norma APA, ¿no? Fundamental revisar la norma APA. Entonces eso es por parte, digamos, los antecedentes. El punto 7, creo que era el 6 el que enunciaba, bueno, objetivos ya creo que hemos hablado bastante. Metodología, por favor, casi en todas las fichas estoy haciendo el comentario. Sí, es importante, y esto ya lo habíamos hablado también, enunciar que mi método es cualitativo y que el enfoque es investigación-acción. Pero acá en el enfoque, yo digo, es investigación-acción, ¿por qué?
porque empiezo a desentrañar mis objetivos específicos en relación con mi metodología. Esto es fundamental para salir de la generalidad del objetivo, de lo que dice la teoría, lo que dice Lewin sobre la investigación-acción y decir, lo he escogido por estas razones que están ligadas de manera estrecha con mis objetivos específicos. Importante tener en cuenta eso en la metodología. Igual también instrumentos para recolección y para análisis también van a estar puestos allí en relación con los objetivos específicos. 6. El concepto, vale, 6. Bueno, no sé si, porque acá estás hablando de un... Creo que 6 es este 5 que son las consideraciones éticas de la investigación, ¿cierto? Y es básicamente algo que también ya habíamos tratado. Es fundamental pensar cuáles serían los posibles daños que yo realice en mi investigación y si necesito nuevamente, obviamente las investigaciones pues no es que van a realizar algún tipo de daño, no, pero es como en el caso extremo, yo lo pongo en este ejemplo que es como el caso extremo, ¿cierto? Si yo estoy haciendo una investigación médica y tengo una población, y estoy investigando sobre la vacuna del COVID, pues una consideración ética que tengo que realizar indudablemente es, bueno, esto va a afectar, si me equivoco, y no sale bien, pues voy a trabajar con una población ya en la fase 3 y se van a enfermar, entonces tengo que considerarlo éticamente. Ahora bien, si yo estoy trabajando en nuestro caso con niños que tienen algún tipo de discapacidad, hay que considerar éticamente hasta dónde mi investigación va a llegar o no y ponerlo allí. Se considera, y el consentimiento informado es una de ellas, ¿no? Pero también, por ejemplo, la ocultación de las identidades. En el caso, digamos, que yo estoy trabajando con estudiantes que son víctimas de conflicto armado y quiero investigar sobre las experiencias de los estudiantes víctimas de conflicto armado con el fin de generar estrategias pedagógicas para su reinserción en el mundo y en la sociedad. X, no sé, puede ser una investigación. Entonces yo considero éticamente de qué puedo hablar y qué no puedo hablar, qué puedo preguntar y qué no puedo preguntar. Hacia allá va ese punto de la consideración ética, a ponerme yo en el lugar del otro y decir, bueno, si yo soy víctima del conflicto armado y soy huérfano y mataron a mi padre y a mi madre en, en la guerra, mi entrevista no va a decirle al estudiante cómo se sintió cuando le mataron a su papá y a su mamá, porque pues, todos sabemos que se sintió triste, solo, no, va a tratar de buscar otra serie de mecanismos que aborden específicamente mi problema de investigación, pero que no dañen física ni emocionalmente a las personas con las cuales yo voy a estar, ¿no? Pasa, digamos, también en las investigaciones de tipo etnográfico, cuando yo voy a una cultura, ¿no? Y voy a investigar algún tipo de elemento especial de esa cultura, ¿no? Entonces hay que considerar éticamente, en principio, pues tener esa claridad de saber que las manifestaciones de las otras culturas no son ni inferiores ni superiores ninguna de ellas, sino que son manifestaciones culturales. Entonces, en esa medida, considero éticamente que no voy a tratar de imponer, o pues, si hay como sucede, digamos, en algunas ocasiones, sobre todo con estudiantes, cuando veo encuentra, digamos, unas prácticas culturales que son totalmente ajenas a la cultura propia, y las primeras cosas que causan son risa o burla, ¿cierto? En algunas ocasiones. Eso se tiene que considerar en la postura ética, ¿no? Si me parece muy raro, muy extraño este ritual, pero es un ritual pedagógico que yo quiero investigar porque tiene una potencia fundamental, entonces hacia allá va el punto de la consideración ética, que nuevamente puede ser un consentimiento informado, pero existen otros mecanismos que no necesariamente tienen que simplemente con la firma de alguien pasa, es más la reflexión propia del investigador, ¿sí? Nuevamente se soluciona en algunas ocasiones con consentimientos informados, pero es la apuesta en ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Y el otro punto que supongo que debe ser el 8, que es el cronograma, ¿cierto? Que es esta parte de acá.
Bueno, el cronograma lo explico fácil, rápidamente, ¿no? La idea es que los cronogramas también se plantean, y por eso es tan importante, según los objetivos específicos. Entonces yo mi objetivo específico uno, que lo enuncio acá, digamos, en la fase de comprensión del fenómeno, de cualquier fenómeno, X, lo enuncio en una serie de actividades. Bueno, para comprender el fenómeno, lo primero que voy a hacer es una entrevista general, una caracterización, ¿cierto? Después voy a hacer un grupo focal y posteriormente ya con caracterización en grupo focal, lo que hago es analizar los instrumentos y esto no requiere mayor, digamos, no es algo que se haga hacia el otro, sino lo hago yo propio como investigador, ¿no? Para la caracterización me va a demorar yo creo que 2 semanas, más o menos. Para el grupo focal en una semana lo hago y el análisis de datos sí me va a tardar 3 semanas. Listo, ya tengo mi primer objetivo específico cumplido en 6 semanas. Igual, sigo con mi otro objetivo. Después de comprender, voy a hacer, no sé, el análisis de las experiencias. Entonces, igual, desmenuzo eso por actividades y miro más o menos cuánto me demoro teniendo en cuenta. Las fases básicamente están relacionadas con los objetivos específicos. Entonces, bueno, eso era básicamente la tutoría del día de hoy. No sé, supongo que tendrán preguntas, dudas, inquietudes. La próxima tutoría quiero que la dediquemos específicamente a las dudas e inquietudes que ustedes tengan, ¿cierto? Porque la actividad, la fecha de entrega de la ficha ya absolutamente lista es el 21 de marzo, ¿cierto? Es decir, que la próxima tutoría ya es nuestra última tutoría. Entonces, quiero que la dediquemos específicamente a que ustedes, teniendo en cuenta la realimentación que yo realicé en esta semana, ojalá saquen una duda y pues ahí sí vamos resolviéndola en orden específico para, ojalá que sea, y yo sé que esas dudas son dudas generales, así como los ejemplos que traje el día de hoy. Bueno, Sandra, te escucho. Buenas noches, profe. Profe, yo quería hacerte una pregunta. Frente a las recomendaciones, o quería decir, bueno, que nos entregas en la devolución del trabajo, tenemos la posibilidad de enviártelo para que por favor lo revises antes de realizar la ficha, o ya no es posible. ¿Qué sucede? Yo voy a ser muy honesto ahorita, digamos, en este momento con ustedes. Lo que sucede es que, por ejemplo, digamos, ahorita esa semana es básicamente la revisión maratónica de más o menos los 180, más o menos son 90 estudiantes los que están en mi grupo. Pues eso requiere indudablemente eh, sentarse juicioso, ¿no? Para poder realizar la lectura y hacer en la medida de lo posible, como ustedes ven en mis reglamentaciones, yo trato de ser muy específico. Entonces, digamos que quedaría únicamente la otra semana. Y nuevamente, yo soy muy, muy honesto, pues, aparte del curso, hay otra serie de acciones que son, pues, la revisión ya de trabajos de grado personales y cosas administrativas, en donde realmente yo creo que me queda muy, muy difícil. Podrían enviármela, pero pues el correo ahorita está supremamente lleno, voy respondiendo a los correos electrónicos según van llegando, entonces, y tengo que dedicarme ahorita a esto porque nosotros también nos miden a los docentes en la calificación sobre todo. Entonces, si quieres, me la puedes enviar, yo trato de hacer todo lo posible de revisarla antes de la última entrega, ¿sí? O por lo menos darle una lectura general y hacerte recomendaciones generales no específicas, ¿sí? Pero puedes Sí, señor, enviármela, gracias. yo pondré todo de mi parte, ¿vale? No, tranquilo, profe, Listo, tranquilo. bueno. Antes, muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Yo trato de eso, pero es que aquí ahorita en la etapa final, finalizando semestre, además que no es la única, el único seminario que oriento, algunos
que me acompañan en interculturalidad saben que también los estoy acompañando en ese seminario. Entonces, finalizando semestre, todo se vuelve un caos. María, cuéntame. ¿No tienes alguna pregunta, María? Es que no tienes, no se te escucha. Levantaste la mano, pero no te oye. No tienes activado el micrófono, María. Y entonces, vale, si quieres, escríbeme al correo. Ya, qué pena. Ya, tranquila. Profe, una preguntita. Es que creo que con mi compañero nos confundimos de actividad. Ahorita la que había que entregar el 7, nosotros entregamos la ficha, pero ahorita que usted la está explicando, creo que esa es la actividad 6. ¿Es así? Sí, la actividad 6 es la ficha, la actividad 5 era un borrador de la ficha, en donde yo había, digamos, yo les había dicho que podían entregar, digamos, en resumen y sin algunas cositas, digamos, enfatizando en la parte metodológica sobre todo. Bueno, Entonces, igual entonces, no pasa nada. Si la entregaron completa, pues yo haré el trabajo de revisión, así como estoy haciendo con todas las fichas, porque la mayoría entregó, digamos, la ficha ya de diligencia, digamos, ese borrador, ¿no? ajá, exacto. Entonces, exacto, entonces, pues casi todos entregaron el borrador lleno y yo estoy revisando las fichas en su borrador, haciendo comentarios para que en la actividad 6 pues ella entregue la ficha en su versión final. Ok, bueno, profe, muchas gracias. Sí, es que tenía esa duda. Vale, Bueno, bueno. Entonces, entonces nada, desearles una feliz noche. Sí, cuéntame, Eliana. ¿Volviste a levantar la mano, Eliana? ¿O Eliana del Carmen? Vale, igual. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, en el caso de nosotros que nos equivocamos, tuvimos una confusión al enviar la tarea y no enviamos la ficha llena, sino que enviamos fue las 2 páginas solas. ¿Le podríamos mandar al correo para ver si usted nos hace favor de revisar la ficha antes de enviársela directamente a la plataforma? Sí, igual que el caso anterior. O sea, me la pueden enviar, pero quizás me tarde en responder porque digamos, lo primordial ahorita es revisar lo que está en plataforma, porque a nosotros nos evalúan según los días que nos demoremos evaluando en plataforma. Entonces, ahorita yo aspiro que esta semana así va a ser, van a estar todas las fichas calificadas y entonces después empezaré a responder los correos que me lleguen. Bueno, entonces quizás no sea tan pronto la respuesta, pero trato de hacer una respuesta a lo que me envíes de manera general, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Vale, bueno, con gusto. Entonces, que pasen una y que descansen. Y como les digo, la próxima tutoría, entonces, por favor, quienes asistan, traigan sus preguntas puntuales para poder ya hacer los últimos ajustes a la ficha. ¿Listo? Feliz noche y que descansen. Igual